La escultura romana, fundamentos y evolución. Características fundamentales. De la escultura romana podemos decir que evoluciona de las tradiciones helenística y etrusca, utilizando principalmente mármol y bronce como materiales. Los talleres romanos mantienen una producción sistemática, haciendo continuas copias de obras griegas, siendo muy habitual. Seguimos hablando de las características fundamentales. En este caso analizamos los tipos básicos de escultura romana, que son el retrato y el relieve, géneros que alcanzarán un desarrollo extraordinario. La evolución estilística muestra un paso del naturalismo basado en el arte helenístico hacia una escultura progresivamente idealizada, especialmente durante el periodo imperial, donde buscará la propaganda del emperador. Por tanto, esta transformación refleja los cambios políticos y sociales de Roma, desde la República hasta el Imperio, donde la escultura se convierte en un poderoso instrumento de propaganda política y afirmación del poder. Analizamos ahora el retrato romano, orígenes y tradición. El retrato es el género escultórico preferido en Roma, manifestándose en diversas tipologías, de cuerpo entero, busto, sedente y ecuestre en sus últimos años. Se trabaja el mármol y el bronce, y posteriormente se emplea mármoles de distintos colores, sobre todo para representar las togas. Los retratos se policromaban hasta el siglo II después de Cristo, cuando se impone la monocromía y se inicia la costumbre de tallar el iris y la pupila de los ojos. Vamos a analizar ahora el retrato romano, orígenes y tradición. En primer lugar, hay que hablar de las imágenes maiorum. Las grandes familias patricias conservaban mascarillas de cera del rostro de sus antepasados, guardados en armarios de madera en los atrios. Es el ejemplo de la imagen central con una mascarilla de un bebé. La evolución material de las mascarillas de cera se realizaron vaciados de bronce y posteriormente copias en mármol para su conservación permanente. Es clara en estas obras la influencia helenística. El retrato fisonómico griego del periodo helenístico aporta técnicas y sensibilidad artística al retrato romano. El gran ejemplo de este momento del siglo I a.C. sería el tocado Barberini. Es el máximo ejemplo de esta tradición, como hemos dicho. Representa a un ciudadano romano portando las efigies de dos de sus antepasados en el funeral de un familiar. Otra característica fundamental del retrato republicano es el realismo y la expresión. Características de este periodo podemos indicar que el retrato de la época republicana es obra, en su mayoría, de artistas griegos influenciados por la importancia que adquiere el retrato durante la época helenística. Estos retratos están llenos de fuerza expresiva y en ellos se sigue una absoluta fidelidad al modelo, aceptando sus defectos físicos. Es el caso de Julio César, como vemos en la imagen, y que era conocido por parte de sus tropas como el Calvo. Surge así semblantes tersos y rostros severos, llenos de arrugas, con verrugas y cicatrices que denotan las huellas del tiempo. Esta honestidad brutal en la representación refleja los valores republicanos de virtud, experiencia y autoridad, ganada con los años, como el retrato que vemos de Publio Cornelio Escipión el Africano. Por tanto, el retrato y la aparición de bustos eran muy continuos en la época republicana romana. Todos estos retratos datan del siglo I a.C. y representan figuras políticas fundamentales de la República tardía y transición al imperio. El caso de Cayo Mario, el retrato de Catón, el retrato de Sila, el retrato de Cayo Julio César y de su, en otro momento, mujer de su hija y en otro momento enemigo, Pompeyo. El retrato imperial, propaganda y poder. Durante el imperio las estatuas se convierten en instrumentos de la propaganda imperial, indicando los múltiples poderes del emperador. Su imagen se hace pública y se realizan numerosas copias que presiden los templos, basílicas, plazas del foro y cuarteles. El naturalismo republicano va desapareciendo poco a poco y las facciones de los emperadores se idealizan. Vamos a analizar el caso de Augusto,
que utilizó la propaganda para asentar su poder y asentar así el imperio. Aquí aparece como autoridad civil, con toga y rollo de la ley, como legislador y administrador de justicia. El Augusto togado del Louvre, del siglo I después de Cristo. También aparece el propio Augusto con indumentaria militar y manto consular. Es el caso del Augusto de Prima Porta, del siglo I después de Cristo. Esta obra está inspirada en el Doríforo de Polícleto, el portador de lanza, arengando a las tropas. Aparece divinizado, con pies desnudos, acompañado de Cupido sobre un delfín, recordando su descendencia, la descendencia de la familia Junia, de Venus. Su coraza muestra a los dioses Marte, Apolo y Diana, y alegoría de Hispania y la Galia, donde desarrolló sus principales batallas. También se representa al emperador como Pontifex Maximus, con toga cubriendo la cabeza, oficiando como sumo sacerdote. Es el caso del Augusto de la Vía Lavicana, del siglo I después de Cristo, con patena del oficiante. Con el paso del tiempo, el emperador será casi divinizado y buscará esa propaganda a través de eso en la escultura. Es el caso del desnudo o semidesnudo, coronado de laurel, del Claudio divinizado, del siglo I después de Cristo, con águila de Júpiter. O más tardío, la representación del emperador Cómodo como Hércules, del siglo II después de Cristo, con piel de león, de Nemea, clava y manzana de las Hespérides. El busto y otros elementos distintivos como la barba irán evolucionando a lo largo de las distintas fechas. Por ejemplo, en época de Augusto, el busto solo comprende hasta el cuello, por ejemplo, el busto velado. Con los Julio Claudios, en el caso de Tiberio, el busto llega hasta las clavículas. Con la dinastía Flavia, el busto desciende hasta los hombros, es el ejemplo de Tito. Ya con los Ulpios, con Adriano entre el siglo I y II después de Cristo, se representan los pectorales y el arranque de los brazos, el ejemplo de Adriano. Por último, Antoninos y Severo, siglo II y III después de Cristo, aparece el tórax y los brazos completos, el ejemplo el Cómodo heroizado de como Hércules. Lo mismo sucede con el peinado y la barba. El peinado bajo con mechones irregulares dispuestos sobre la frente perdurará hasta los Ulpios, hasta Trajano. La barba empieza a generalizarse con su sucesor, Adriano, siendo en principio corta, pero progresivamente con el paso de los años aumentará de tamaño. La cabellera se hace más voluminosa y rizada, buscándose efectos de claroscuro que se consiguen con la utilización del trépano. En el siglo III y IV después de Cristo, los retratos tienden a hacerse más monumentales y a deshumanizarse. Los rasgos de la fisonomía se esquematizan, mientras que la expresión del rostro es intensa. Lo podemos apreciar en la imagen de la derecha, el retrato colosal de Constantino del Museo Capitolino, del siglo IV después de Cristo. El rostro con ojos inmensos mirando hacia arriba, completamente deshumanizado. También es importante de esta época, por su gran trascendencia posterior, la representación de estatuas ecuestres. Es el caso de Marco Aurelio del Capitolio, del siglo II después de Cristo. El caballo apoya solo 3 patas, lanzando la otra hacia adelante. Este modelo influirá decisivamente en las representaciones ecuestres de los condottieros durante el Renacimiento. La otra gran parte de la escultura romana sería el relieve conmemorativo romano. Aparece en altares, en arcos del triunfo, en columnas honoríficas, donde se conmemoran las gestas militares del pueblo romano para que sirvieran de ejemplo a las futuras generaciones a través de sus relieves. Tiene unas siguientes características. Densidad de motivos. Los relieves romanos se caracterizan por una gran cantidad de elementos narrativos y decorativos que llenan el espacio disponible. Composición monótona. A pesar de su riqueza, la disposición de los elementos puede resultar repetitiva en algunos casos. Efecto de perspectiva. Se consigue tallando en diferentes planos, creando sensación de profundidad mediante altos relieves, medios relieves y bajorrelieves.
Vamos a analizar algunos de sus ejemplos. El Ara Pacis de Augusto en Roma, del siglo I a.C. Es un altar encerrado en un pequeño recinto a cielo abierto que conmemora la Pax Romana lograda por Augusto. Cuenta con dos puertas, la anterior con escaleras para el oficiante y la posterior para las víctimas. La decoración del interior es un friso con bucráneos y guirnaldas en anterrelieve, como se puede ver en la imagen. La decoración exterior es mayor, zócalo con roleos de acanto, 4 alegorías y temas mitológicos flanqueando la entrada, alegoría de la tierra con sus hijos y 2 genios del aire, representación de una procesión cívica en los laterales para rendir culto a la paz. Vamos a analizar la parte más importante, que sería la procesión cívica. Los personajes no desfilan en un solo plano como en el Partenón, sino que una segunda fila dota de profundidad a la escena, utilizando así el medio y bajo relieve. Las figuras del primer plano están en medio relieve y las del segundo en bajo relieve. Se sitúa en cabeza Augusto, seguido de su familia, amigos y colaboradores. A continuación, magistrados y senadores, seguidos de sacerdotes, flámines y augures. La composición está muy apretada, dominando un horror vacuo. En la imagen aparece cómo sería el Ara Pacis en la época con el uso de la pintura, y era un elemento policromado. Los otros grandes soportes del relieve va a ser arcos de triunfo y columnas conmemorativas. Como ejemplo hablamos del arco de Tito del siglo I después de Cristo. 2 escenas relacionadas con el aplastamiento de la revuelta judía y la toma de Jerusalén. Las 2 imágenes que aparecen a la derecha. Las figuras aparecen escalonadas en planos de mayor a menor relieve para conseguir sensación de profundidad, buscando además efectos de claroscuro. En una de esas escenas, Roma guía la cuadriga del emperador, mientras la victoria lo corona con laurel. En otra se representa el desfile de las tropas victoriosas, portando los despojos del templo de Jerusalén como botín de guerra, el candelabro de los 7 brazos, el altar de los panes de la consagración y las trompetas del templo con las que los judíos llamaban a la lucha. En cuanto a la columna de Trajano, del siglo II después de Cristo, podemos indicar que está realizada en mármol policromado sobre pedestal decorado con trofeos, victorias y águilas. En el fuste se representa en relieve continuo, desarrollado en espiral, los acontecimientos militares contra los dacios. Por su parte, el arco de Constantino, del siglo IV después de Cristo, muestra la decadencia del arte romano. Se aprovechan elementos de monumentos anteriores. Las escenas de la victoria de Constantino frente a Magencio son de pobrísimo modelado, con figuras rígidas y secas.